Buenas tardes, profesores, coordinadores y ayudantes del curso, y compañeros. En esta ocasión la persona que les habla es Sebastián Alfaro y junto a mis compañeros Vicenta Ahumada, Tomás Oliva y José González venimos a presentarles el artículo Evolución de los mecanismos de desarrollo en plantas, escrito por la autora Jane A. Langdale y publicado en la revista Current Opinion in Genetics and Development del año 2008. Bueno, voy a darle el paso a mi compañero Vicente para que empiece con la introducción. Hola, mi nombre es Vicente Ahumada y voy a dar paso a comenzar con la introducción. Es bien sabido que el origen de las plantas se remonta hace ya más de 450 millones de años por revolución de las algas verdes. A mi derecha tengo una imagen de referencia con la filogenia de la diversificación de los plastillos y en verde está marcada la de las algas verdes. Por medio de los diferentes avances filogenéticos fue posible hacer la incidencia entre las algas verdes y las plantas actuales, y gracias a eso se ha intentado comprender y mejorar el estudio de los mecanismos y las innovaciones evolutivas de las plantas, desde su paso acuático hasta su paso terrestre, y cómo dichos cambios sientan las bases de las diferentes morfologías de lo que son hoy en día las plantas. ¿Cómo qué tipo de cambios? Cambios en la formación de cutículas, cómo pasaron a ser la esporanina del cigoto a esporas en plantas terrestres, la aparición de plantas con flores, la aparición de plantas con semillas con cáscara endurecida, etcétera, etcétera, etcétera. A medida que las plantas terrestres fueron evolucionando, los mecanismos de desarrollo se fueron adquiriendo o se fueron generando de cero para adaptarse a cambios estructurales. Con el paso del tiempo, algunos prevalecen y otros se van. A continuación, queremos indagar en la selección de estos mecanismos que dictan lo que son ahora las plantas y cuáles son los criterios de dichos mecanismos. Pasamos directamente a las preguntas y objetivos con mi compañero Sebastián. Bueno, siguiendo con la pregunta y los objetivos, si queremos dilucidar cómo se ha llegado a este punto con las plantas, es necesario responder a cuánto sabemos sobre la forma en la que se desarrollan y de qué manera podríamos llegar a determinar si la información que manejamos es totalmente suficiente para entenderla del todo, incluyendo cómo funciona este desarrollo y estos mecanismos. Además, podríamos preguntarnos cómo evolucionan las plantas, qué son y de qué manera funcionan nuevamente. Más que nada un tema de funcionamiento. Bueno, y pasando a los objetivos, para responder a esta pregunta, como primer objetivo tenemos explicar o por lo menos intentar la evolución de los mecanismos de desarrollo en plantas mediante la perspectiva de la autora, que se presenta bien clara en el texto. Como segundo objetivo tenemos que, incluyendo esto, aparte de explicarlo, tenemos que presentar la filogenia para ver de forma más clara la información, ya que se nos presentan varias gráficas de esto mismo. Como tercer objetivo tenemos discutir las investigaciones que se presentan en el texto. De acuerdo a estas, incluir una conclusión sintetizando lo que he discutido. Claro, obviamente en un trabajo de tal magnitud siempre es importante sintetizar de toda la gran información que se presenta. Y como cuarto objetivo tenemos comprender de manera adecuada qué mecanismos de desarrollo utilizan estas plantas y entender cómo operan, claramente como nosotros nos hacemos la pregunta al principio. Bueno, y seguimos con la metodología, que también es presentada por mi persona. Bueno, en el artículo la autora realiza un análisis detallado de varias investigaciones que se han hecho y fuentes científicas, para así estructurar y ordenar una línea filogenética que sea más o menos expedita en lo que explicar la evolución de los mecanismos en plantas se refiere. Considera de una manera clara el tema de los organismos modelo, los cuales están divididos en tres grupos. Las briófitas, en el que se considera como organismo modelo al musgo Physcomitrella patens y al Anthocerotae, Anthoceros formosae. En el segundo grupo tenemos a las licófitas y estas se dividen en otros tres subgrupos, los cuales son los Selaginella, los cuales en el cual se encuentra el organismo Selaginella kraussiana, el segundo grupo isoetales, en el que se encuentran los isoetes, y en el tercer grupo de los licopodiales se encuentra la eupersia. Y como último grupo tenemos a los helechos. En este se toma como organismo modelo
al leptosporangio Ceratopteris ricardi o richardi. Bueno, todos estos organismos modelos se toman en cuenta en estudios como base para hacer comparaciones genéticas con organismos antiguos y así lograr estructurar una filogenia que sea representativa. Bueno, y le doy el paso ahora a mi compañero Tomás Oliva para que hable sobre los resultados. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Soy Tomás Oliva y les voy a hablar de los resultados. El análisis de las investigaciones nos entrega una idea de cómo se dio la evolución de los mecanismos de desarrollo de las plantas, cómo se relacionan los distintos grupos entre sí y en qué momento de la historia estos divergieron. De esto podemos construir árboles filogenéticos como el que vemos aquí. Hay que destacar el hecho de que a veces mismas innovaciones aparecieron durante distintos periodos de la historia. A continuación, presentaré con mayor detalle cómo se piensa que se desarrollaron las estructuras más características que conocemos de las plantas en el presente. Para empezar, las algas carófitas presentan un cigoto unicelular diploide, el cual genera gametofitos haploides mediante un proceso de meiosis. Con el paso del tiempo, esto evolucionó en un embrión multicelular formado por múltiples mitosis, lo que finalmente conllevó a la creación de un esporofito multicelular diploide. La siguiente innovación que podemos identificar es el hecho de que los esporofitos nazcan desde un solo tipo definido de célula. En el caso de las briófitas, el esporangio se origina siguiendo un solo eje de crecimiento, cuyos detalles varían en cada grupo. Para especificar, las hepáticas crecen mediante divisiones celulares a lo largo de toda su estructura. Los musgos crecen tanto de una célula apical como de un meristema basal intercalar. Y los antocerotes crecen a partir de un meristema basal. Hay que decir que todas las plantas vasculares crecen a partir de una o varias células apicales. Pero el desarrollo de los porofitos no se quedó ahí. Aunque las briófitas aún presentan esporangios sostenidos en una sola rama, las plantas un tanto más complejas experimentaron un proceso de ramificación de los esporofitos. Aunque algunos de los fósiles que poseían esporofitos ramificados eran plantas no vasculares. Lo que nos lleva al siguiente punto, el desarrollo del sistema vascular. El aumento de la complejidad en la estructura de las plantas y la competencia por la luz solar obligó a estas a solventar los problemas de soporte mecánico y transporte de agua. Mientras que las briófitas solo poseen hidroides para cumplir esta función, las verdaderas traqueófitas desarrollan sistemas vasculares formados por paredes secundarias lignificadas, es decir, formados por lignina, un polímero orgánico que les otorgó mayor rigidez, permitiendo el nacimiento de plantas mucho más altas. La siguiente estructura importante en la evolución de las plantas se trata del desarrollo de las raíces. Las carófitas y los gametofitos de vida libre tienen estructuras similares a raíces, que pueden clasificar en tres tipos: rizoides unicelulares, micorrizas asociadas a hongos o rizoides multicelulares subterráneos, siendo estos últimos los únicos que proveen tanto transporte de agua como estabilidad mecánica. Las raíces verdaderas, por otro lado, cumplen las dos funciones en todos los casos. Tienen una endodermis definida y un extremo que los protege denominado caliptra. El desarrollo de las hojas se dio de manera similar al de las raíces, dado que los gametofitos de vida libre poseen estructuras similares a las hojas, pero las verdaderas hojas de vasculatura lignificada solo se encuentran en traqueófitas. La sexta innovación importante abarca el desarrollo de las semillas, lo que eliminó la necesidad de un medio acuoso externo al encerrar al gametofito femenino en un megaesporangio protector y al gametofito masculino en un pequeño grano de polen. Estos cambios permitieron a las plantas expandirse y colonizar nuevos territorios. Para terminar, hay que mencionar la innovación importante más reciente, centrado en las flores, las que producen óvulos encapsulados en carpelos y polen agrupados en dos pares de sacos de estambres, en los estambres, perdón. Además, la evolución de pétalos con la función de atraer a animales polinizadores y sépalos para proteger a sus estructuras internas. Saludos, José González al habla. Se mostrarán los artículos más importantes que al momento de la publicación contrastan el desarrollo de plantas sin flor y angiospermas. La Golden Shoe Like, o también conocido como GLK, y la Omedomain Zip, también conocido como HD-Zip, ambos factores sugieren que la función reguladora evolucionó antes de la divergencia de briófitas y plantas vasculares. Dicha función pudo haber evolucionado dentro de las plantas terrestres o en algas ancestrales.
LeAFI, o también conocido como Floricaula por sus abreviaturas LFI y FLO, es el factor de transcripción que regula la formación de mixtemas florales en Arabidopsis thaliana y Antirrhinium majus. Regula la primera división celular en el cigoto en el briófito P. patens. Sin embargo, los patrones de expresión de LFI en los helechos son diferentes de los patrones de expresión de los genes de identidad del órgano, que son los objetivos de LFI en angiospermas, y por lo tanto la relación entre los dos es divergente. Root Hair Detective Seeds, o también conocido como RHD6, regula el desarrollo de los pelos radiculares en briófitas. Si los rizoides no son homólogos a los pelos radiculares, esta observación sugiere que el reclutamiento de gametofitos auxiliares para la formación de pelos radiculares de esporófitos, al menos en el linaje Euphilofitos. Con las raíces han evolucionado independientemente en licófitos y eufilofitos, será interesante determinar si hubo un reclutamiento paralelo de la vida RHD6 en raíces de licófitas. La relación del gen bots tipo NOTET1 o NOTS y los factores de transcripción ARP en el ápice del brote vegetativo regulan el desarrollo de la hoja tanto en la licófita Selaginella cruciana como en al menos 3 eufilofitas, A. thaliana, C. maize y A. maius. Además, la expresión ectópica de los genes NOTS en dichas especies da fenotipos equivalentes a la sobreexpresión de los respectivos genes en angiospermas. Esto sugiere que en licófitas y eufilofitas la misma vía fue reclutada en 2 ocasiones, y que hay una restricción del desarrollo de la formación de hojas, pero las proteínas HD-CIP tienen diferentes patrones de expresión en hojas de licófitas y eufilofitas, pues siguen los patrones de vascularización de sus grupos, así que una vez que se forman los primordios de las hojas, se moldea la forma final por dichos patrones. La actividad de proteínas NOTS en las angiospermas ha demostrado influir y o ser influenciado por hormonas como gibberelina, citoquininina y auxina. Hasta la fecha de 2008 han habido muy pocos estudios sobre la señalización hormonal en plantas en semillas. Destacar que la briófita P. patens y en helechos las proteínas NOTS funcionan en el esporófito, pero no en el gametofito, y que, aunque la auxina juega un papel en el gametofito, se ha informado que el transporte de auxinas polares es específico del esporófito en P. patens. Como la auxina juega un papel de señalización reguladora del patrón de hojas en angiospermas, se plantea la cuestión de si interacciones específicas NOTS-auxina coevolucionaron en esporófito. Interacciones físicas entre gibberelina, GA, receptores de GA, también conocidos como GIT, y las proteínas de señalización de ella son conservados en licófitas y angiospermas, pero no en P. patens. Sin embargo, el papel de estas interacciones en la regulación del crecimiento no se conserva en licófitas o P. patens, sugiriendo un progresivo reclutamiento de patrones de crecimiento mediados por GA durante la evolución de las plantas terrestres. Prosigue mi compañero. Para finalizar, vayamos con la contribución a la ciencia. Gracias a este artículo se pudo comprender un poco la evolución de las plantas y varios de los mecanismos de desarrollo de las plantas sin flores y los angiospermas, por medio de análisis filogenéticos de las especies modelos. Aún así, cabe resaltar la falta de estudios en plantas sin flores, lo que pudo limitar un poco la visión y la perspectiva en cuanto a estos mecanismos evolutivos se refiere. Cabe aclarar también que pese a que existen trabajos que intentan abordar el tema desde una mirada más sistémica, es necesario todavía evaluar y entender los procesos de un nivel más macro a micro. Bueno, y como primera contribución a la ciencia tenemos servir de base para futuras investigaciones. Es importante que esta información no quede en el olvido, por lo tanto habrán personas en un futuro que querrán dilucidar con completa claridad el cómo funcionan estos organismos. Como segunda contribución, tenemos incentivar la investigación en la filogenia de plantas sin flores. De esta manera, los científicos y científicas adquieren una motivación para seguir investigando y encontrar un consenso que sea claro y concreto. Se da un paso más o un acercamiento a la comprensión de las plantas sin flores y con flores, y cómo éstas utilizan los distintos mecanismos de desarrollo que se han ido perfeccionando al pasar el tiempo. Aquí están las referencias usadas para este trabajo. Damos por finalizado nuestra presentación. Nos despedimos y agradecemos su atención.